Bienvenido a casa, gracias por estar aquí. Quiero que le des un fuerte aplauso por animarse hoy, esta mañana, a estar en Fuente de Vida. Gracias, de verdad. Valoramos mucho su tiempo, valoramos mucho tu presencia en este lugar. Te bendecimos, queremos darte gracias. Le damos gracias a Dios porque junto a mi esposa estuvimos 2 semanas, casi 20 días, 3 fines de semana fuera. Estuvimos en Argentina, aunque estuvimos en algún otro ministerio también en Buenos Aires. Específicamente fuimos a la iglesia de Fuente de Vida en La Rioja, la iglesia madre de donde nació todo Fuente de Vida, haciendo encuentros. Y gracias a Dios fueron encuentros impresionantes, como 36 mujeres, 46 hombres o 45 hombres siendo transformados por el poder de Dios. Estamos súper contentos. No saben la cantidad de testimonios que hay. No tengo tiempo para contarles todo. Les voy soltando lo que me voy acordando. Pero el primer domingo hubieron como 3 personas que llegaron con sus gafas normal y se fueron sin las gafas. O sea, me decía, ¿las tiro o qué hago con las gafas? Porque veo bien. Yo no veía bien. Es más, la iglesia no es como esta que está así en abanico, sino que está así a lo largo. Y estaba casi de las últimas. Dice, yo no te veía sin gafas bien y te veo nítido. O sea, ve tu rostro, te veo bien. Impresionante. O sea, en el encuentro de hombres, como 20 chicos jóvenes adictos a la droga, y muchos de ellos, hay alguno que otro, uno se escapó en la noche, no pudo soportar, pero el resto de valientes se quedó, y algunos de ellos, de hecho, era su primera vez aguantando más de 24 horas sin consumir droga. Entonces para ellos fue un reto también personal. Impresionante cómo Dios sanó el tema de la paternidad, del abandono, del rechazo, el abuso en muchas mujeres. Fueron temas como que Dios trató, sanó en muchos de ellos, y le doy gracias a Dios porque Dios lo hizo posible. Solamente eso lo puede hacer Dios. No hay esfuerzo humano, no hay ningún plan, ninguna estrategia humana que pueda transformar el corazón, la vida de alguien de esa manera. Solo lo puede hacer el poder y el amor de Dios. Por eso estamos muy contentos con lo que Dios ha estado haciendo. Incluso hasta una mujer que estaba sentada mientras estábamos orando por sanidad, y estaba sentada, y nos mandaron el testimonio ya por vídeo cuando yo estaba en el avión, me lo mandaron del miércoles, que ella dijo, estaba sentada y ella orando por los demás que pasaron, Señor, sánalos a ellos, sánalos a ellos. Y estaba sentada porque no puede estar mucho tiempo de pie, y sintió como que algo en su columna le sonó, hizo prap, y del susto ni se quiso levantar, no quiso hacer nada, estaba muy asustada. Pero dice que el miércoles, como sabía que en la noche había reunión, ella se puso todo el día a hacer cosas, a moverse, a limpiar, cosas que ella normalmente no puede hacer. Y pasó, dice, desde las 6 de la mañana hasta las 8 que tocaba la reunión, haciendo cosas, y no sintió dolor, nunca se cansó, nunca se tuvo que sentar. Y dice, yo no sé lo que ocurrió en mi espalda, voy a ir al médico para que lo vea, porque yo no podía hacer nada de lo que estoy haciendo ahora. Sé que la mujer estaba impactada de cómo Dios la sanó. Nadie oró por ella, nadie le puso la mano. Estaba sentada ahí, el poder de Dios la sanó. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace en medio de la iglesia allá en Argentina. Así que estén orando por los pastores, quedaron muy desafiados, todavía tienen más encuentros por delante. Pero les mandan saludos también a todos ustedes. Y le doy gracias a Dios por Fuente de Vida ahí en Argentina, en La Rioja, que está creciendo, mucha gente nueva, mucha gente queriendo conocer a un Dios vivo y real. Así que para que lo sepa, que la iglesia allí sigue viva. Amén. Y en esta temporada en la que estamos aquí en casa, ¿cuántos saben qué temporada estamos? ¿Cómo se llama? ¿Adoptamos? Ok, no es para que se ponga a adoptar hijos ahora así a lo loco, no. Para empezar, porque hace falta tener bastante dinero para adoptar. Eso para comenzar por ahí. Hay que tener un respaldo ahí para adoptar. Que si Dios te mueve el corazón, hazlo. O sea, en nuestro corazón ahí hay un deseo. Dios sabe que todavía no tenemos los recursos, pero Él sabrá cómo tendrá que hacerlo. Pero esta temporada se llama Adoptamos por una razón. Hemos entendido y hemos creído que este tiempo Dios no solamente quiere que la iglesia siempre los va a ver, ¿no? Pero el deseo de Dios es que la iglesia, aunque vayan llegando asistentes, personas que vengan de vez en cuando, Jesús no se vuelva una moda, Jesús no sea una tendencia, sino que realmente entendamos que el propósito de Dios por el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque tú y yo, di conmigo, yo soy pecador. Si entendemos eso, podemos seguir hablando. Si no entendemos eso, tenemos un problema de base. Pero todos somos pecadores. El que está parado aquí, hablándote aquí ahora, es pecador. Yo, sí, el que está aquí, soy pecador. Tengo malos pensamientos, lucho con debilidades. Por eso tengo que orar y por eso vengo a la iglesia. ¿Se entiende?
Ok, entonces no le estamos pidiendo a nadie que venga que sea perfecto, no, pero lo que sí necesitamos y Dios desea de nosotros es que entendamos esto, el propósito por el que Dios Padre envía a su Hijo a morir en la cruz por tu pecado y el mío, es que la finalidad, ¿cuál es? Que seamos hijos, di conmigo, hijos. Bien, no sobrinos, no nietos de Dios, ni siquiera servidores de Dios. Eso será un resultado de ser hijo. Pero Dios no quiere que tú seas solo un siervo, un extra de Dios. No, el propósito final de la muerte en la cruz es hacerte hijo. Por eso a sus discípulos, cuando estaba terminando la temporada de preparación y ya Jesús ascendía a los cielos, dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. O sea, los estaba transicionando a hacerlos hijos. No a quedarse simplemente como, bueno, los que conocen a Dios, los que simpatizan con Dios, simpatizan con una idea. Eso está bueno para empezar, está bien. Si tú eres nuevo, estás llegando, simpatizas, estás con Dios más o menos, está bien. Pero la idea es que no te quedes ahí. ¿Y cuál es el desafío para la iglesia? Que tú tampoco te quedes ahí. Porque si tú llevas aquí en la iglesia 1, 2 años, 3, la idea no es que tú le digas a la gente, ven Avi, solo te voy a hacer subir aquí, ven a la iglesia, yo te invito a la iglesia. El bajo no, a ti también te invito a la iglesia. Ven a la iglesia, yo lo traigo a la iglesia. No, tú tienes que conocer a Dios, porque mira la cara que tienes, estás mal, ¿eh? Esa mujer te tiene mal, ¿eh? Vamos a orar por ti, porque ¿lo tiene? No, me imagino. Tú necesitas a Dios en tu casa, o sea, vamos a orar por ti, porque tú necesitas a Dios, se te nota que necesitas a Dios. Entonces el asunto de adoptamos, ese desafío que Dios nos da, no es simplemente traer gente a la iglesia y la dejo ahí, y yo sigo mi relación con Dios y yo lo dejo ahí, que la iglesia y Dios lo salven y que hagan algo con ese hombre, no tiene arreglo. No, la idea es que yo lo traigo y yo le digo, sígueme, yo te voy a enseñar cómo se ora, cómo se lee la Biblia, yo te voy a enseñar por qué es importante, que me sigas te estoy diciendo. Algunos así, se ponen rebeldes y ya no quieren venir a la iglesia y tal cual lo que acaba de hacer es lo que pasa, literal. Está actuando, lo está haciendo bien. Ven, sígueme. Te voy a enseñar por qué es importante congregarse. Por qué es importante que tú confíes en Dios. Por qué es importante la fe. Que cuando ores no seas repitiendo como un papagayo. Ah, Señor. No, créelo de verdad. Si vas a apostar por Dios, apuesta de verdad. Entrégale todo tu corazón. Entrega tu vida entera. No algo a medias. Porque Dios no quiere. Dios prefiere o frío o caliente. Tibio, no. Dios con eso no va. Ese es el desafío de adoptamos. O sea, te acabo de hacer en un ejemplo figurativo lo que es adoptamos. Adoptamos es esto, que a los que tú traigas, tú les enseñes. El problema es que a los que tú traigas, te vean a ti y digan, ¿esto es ser cristiano? No, yo mejor estoy fuera. ¿Se entendió? Ese es el problema. Que claro, ¿cómo le vas a pedir a alguien? O sea, ¿cómo vas a adoptar a alguien como hijo si tú todavía no lo eres? ¿Cómo le vas a decir a alguien, sígueme cuando tú todavía no sigues a Jesús? Simpatizas, lo tomas como una moda, como un botón de emergencia por si ocurre algo y hay un milagro que solucionar. ¿Se entendió? Pero claro, si yo no soy hijo, no le puedo decir a otra persona que me siga, porque lo que va siguiendo, los pasos que va siguiendo, no es de un hijo, es de un simpatizante, de un asistente, pero no de un hijo. Por eso es importante que los que ya están aquí dentro, llevan un tiempo, 1, 2 años, 3, es importante que si tú tenías dudas, rapidito te saques los papeles, DNI, soy hijo de Dios. Rápido. Porque la gente que va a seguir entrando por esas puertas, los que dice la palabra que van a ser añadidos para salvación, necesitan seguir a hijos de Dios. A hijos. Y te explico, ¿por qué hijos? Porque los asistentes a una iglesia pueden simpatizar con Jesús, pero no lo suficiente para negarse a sí mismos. Los simpatizantes son los que llegan, entran, se sientan, me encanta Dios, me encanta la parte de que Dios es amor y entender que dentro del amor de Dios está la santidad de Dios, la justicia de Dios, la corrección de Dios, todo de Dios. Pero solamente se quedan con la parte que me gusta, con la parte que me dicen donde Dios me ama y me sana y me restaura. Pero cuando tengo que enfrentarme a la Biblia y tengo que enfrentarme a las verdades, como a todos nos pasa, no nos gustan que nos digan las verdades porque escuece un poquito. Pero de eso se trata. Entonces el simpatizante, el asistente simplemente simpatiza con el romanticismo con Dios, pero no con la verdad de Dios. Y curiosamente lo que te hace libre no es el romanticismo con Dios, es la verdad. Porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará.
Bien, por eso muchos están en romanticismo con Dios, pero siguen cautivos, porque rechazan la verdad, resisten la verdad, hacen oído. Ya sé que eso no se puede hacer, pero claro, por eso sigues como está, cautivo. Porque hay una verdad que tienes que tragarla aunque sepa amarga, pero al final te va a hacer bien. Es como la medicina, como las pastillas, como los pinchazos, pues al principio duele, pero hace bien. Por eso el asistente simpatiza, pero no lo suficiente para negarse a sí mismo, porque esa parte no le gusta. Después están, ¿por qué? Esto estoy dando simplemente la introducción, ¿por qué es tan importante ser hijos primeramente antes de adoptar? Porque los servidores, y aquí hablo de todo lo que ustedes ven moviéndose con cámaras, en la plataforma, dándole la bienvenida, en la cafetería, en el sonido, en las luces, allá arriba, en el multimedia, allá adentro, todo lo que ustedes ven que se está moviendo por aquí, son servidores. Y nos encanta el corazón de los servidores, pero hay un problema. No todo servidor es un hijo. ¿Se entiende esto? No todo servidor es un hijo, porque hay servidores que tal vez quieren servir a Dios, muchas veces lo hacen como una forma de pagar una cuota, como muchas veces hacía antiguamente, no sé si se sigue haciendo, creo que no, pero antiguamente en la iglesia católica, que se pagaba un indulto por los pecados. Entonces muchas veces quieren servir a Dios porque dicen, bueno, me porté tan mal en la semana que lo mínimo que puedo hacer es darle la bienvenida a la gente para que Dios me perdone, porque la verdad que fui un desgraciadito esta semana, así que tengo que por lo menos bajarle, equilibrar la balanza. Y Dios no está buscando ese servicio, Dios no quiere eso. Dios no está buscando ni siquiera tu sacrificio, por eso la Biblia habla de que Dios no busca sacrificio, lo que quiere es obediencia. Es escucho su voz y lo obedezco, aunque eso me cueste negarme a mí mismo. Eso es lo que Dios desea. Por eso les digo que no todo servidor es hijo. Y esto es un grave problema, porque ¿qué es lo que pasa con el servidor de esta manera? Que sirve por intercambio, sirve por interés, sirve a veces por ego, porque hay servidores que tienen tantos dones, se le dan también tantas cosas. Hay servidores que podrían estar en sonido, tocando, cantando, poniendo una cámara, poniendo allí y recibiendo a gente, y todo lo hacen bien. Entonces hay servidores que su motivación es mostrar a la gente lo bien que lo hacen. Pero repito, muchas veces no todos son hijos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto hincapié en hijo? Porque el reino se trata de esto. El reino de Dios se trata de un padre que envió ¿a quién? A su hijo. No envió a un servidor, no envió a un asistente del cielo, no envió a un ángel, no envió a un arcángel. No, envió ¿a quién? A su hijo. Porque el asunto del reino lo saben tratar los hijos. No los nietos, ni los sobrinos, ni los servidores. Los hijos son los que saben tratar el reino. Y aquí hay un grave problema. Digo problema entre comillas, si lo hay. ¿Por qué? Porque curiosamente cuando Jesús nació en el vientre de María, estaba ahí, nació niño, creció. Y mientras Jesús fue adolescente, cuando estuvo listo para comenzar su ministerio y Jesús empieza a predicar, Jesús empieza a sanar a todos los enfermos, a los que estaban ciegos, a los que estaban sordos, a los que estaban, todo eso, todos los enfermos los sanó, a los endemoniados los liberó. Cuando Jesús, antes de comenzar a hacer todo eso, ¿saben lo que dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, aquí hay un tema. El reino de los cielos lo establecen los hijos, no los siervos, no los simpatizantes, no los que hacen de Jesús una moda. Por eso es tan importante de que cuando llegue gente y adoptemos a gente que digamos, tú necesitas a Dios, ven, sígueme, yo te voy a enseñar, tú tienes que ser hijo, porque si no el reino no se establece. Y ¿sabes lo que pasa? Que simplemente vas a predicar un reino ficticio de solamente romanticismo, un reino ficticio de solamente Dios te va a sanar, Dios va a hacer esto, un reino ficticio de cosas superficiales que sí están dentro del reino, pero no lo es todo. Entonces hacemos que gente nos siga a nosotros y lo único que le enseñamos del reino son las añadiduras. Pero su palabra me dice lo contrario, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Después dice que nos seguirán las añadiduras, después serán añadidas, pero no es el motivo de establecer el reino. Se nos olvida que la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder. ¿Cómo un siervo va a manifestar el poder si no es hijo? ¿Cómo un simpatizante va a manifestar el poder y no es hijo? Claro, por eso después tú necesitas traer a la gente a la iglesia para que se ore por sanidad. Tú deberías orar por sanidad en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. Ojo, si eres hijo. Si eres solo simpatizante vas a decir, no, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque no estás seguro de que eres hijo.
El hijo es el que tiene la autoridad. Mis hijos, cuando entran a mi casa y ellos van, y puede llegar cualquier amigo, así yo no lo haya invitado, mis hijos son capaces de entrar hasta la nevera, abrir la nevera y decirle a su amigo, agarra todo lo que quieras de la nevera, todo lo que tú quieras. ¿Quieres yogur? Yogur, galleta, galleta. Me dejan la nevera vacía si son capaces. En 2 segundos me vacían la nevera. En 2 segundos. Da igual cuánto tengan, ¿eh? Lo regalan todo. ¿Por qué? Porque son hijos. Entonces, claro, cuando tú invitas a alguien a seguirte, ¿por qué tú no puedes manifestar todo lo que hay en el reino y entregarlo y manifestarlo? Porque tú no estás seguro que eres hijo. No tienes la autoridad, no tienes la confianza. Dudas de que Dios lo pueda hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante ser hijo? Por esto, porque el reino lo establecen los hijos. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Dios. ¿Qué hay que hacer? Recibirlo, creer en su nombre, confesarlo, porque los hijos dan la vida. Los servidores no dan la vida, los simpatizantes no dan la vida. O sea, si aquí se arma una guerra, tipo como la de Palestina e Israel, se arma una guerra como la de en Nigeria y empiezan a perseguir a los cristianos, los simpatizantes, cuando le pongan un arma en la cabeza, ¿tú eres hijo de Dios? Yo, sí fui una vez a la iglesia porque me obligó mi amiga. No sé, yo no soy. Porque solo simpatiza, ¿se entiende? El servidor que no es hijo, son capaces de rechazar y no reconocer el nombre de Dios. Por eso en la palabra, en un momento, Dios habla de cuando llegue el final de los tiempos, muchos dirán, Señor, en tu nombre expulsé demonios, sané enfermos. Y Dios dirá, apartado porque yo nunca os conocí. Porque son servidores que nunca fueron hijos. Dios no reconoce servidores, Dios reconoce a hijos. ¿Se entiende? ¿O estoy diciendo una barbaridad? Es bíblico, creo. Si no, después ustedes me corrigen y me dicen, predicaste todo mal, está bien. Pero la Biblia que yo leo me está diciendo eso. Entonces, ser hijo no es una opción. Ser hijo no puede ser una opción. Por eso solo los hijos dan la vida. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo. ¿Qué hizo? Bien, entregó a su hijo. ¿Para qué? ¿Para que le aplaudieran y lo pusieran en un trono o para morir? Bien, los hijos son los únicos que están dispuestos a dar la vida por el reino del Padre. Si aquí se arma una guerra y empiezan a perseguirnos todos, a todos los que son hijos, solamente los hijos son los que van a decir, sí, soy hijo de Dios, aunque eso me cueste la vida. Te recuerdo, Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, por manifestar el reino, murió. Sus discípulos manifestaron el reino, murieron, crucificados, apedreados. Y todos los que le siguieron cuando establecían el reino de Dios eran perseguidos, apedreados, burlados. ¿Se entiende? Porque los hijos no negocian con la vida, la entregan. Porque la palabra dice, todo el que quiera guardar su vida, todo el que quiera proteger su vida, la perderá. Pero todo el que entregue, esté dispuesto a perder su vida por mi causa, o sea, por el reino, ese es el que la va a encontrar, ese es el que la va a hallar, ese es el que va a entender el clic de la cuestión. ¿Se entiende? Solamente los hijos pueden hacer esto. Un simpatizante no va a dar la vida, no lo va a hacer. Lo va a negar rápido. Pedro, cuando todavía estaba caminando con Jesús y Jesús estaba a punto de ser crucificado, le preguntaron, ¿tú lo conoces a Jesús? No, yo nunca andé con él. Claro, porque estaba en el aprendizaje todavía. Pero pregúntenle al Pedro después de que Jesús resucitó y entregó su vida. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Con Pedro estaba pasando esto. Abdiel es Pedro. Y Pedro estaba siguiendo a Jesús. Él solamente vio a Jesús con vida. Él no había visto a Jesús entregar su vida. Pero cuando vio el peligro, quédate ahí, Pedro dijo, no, yo a ese no lo conozco. ¿Por qué? Jesús estaba siendo crucificado. Y él dijo, en el momento del peligro, yo no lo conozco a ese hombre. Yo nunca he estado con él. Pero cuando él vio el ejemplo de lo que es ser un hijo, que ser un hijo es no rajarse cuando hay peligro, cuando él vio que Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, ese mismo Pedro que en un momento dijo, lo negó, 3 veces después estaba muriendo por la misma causa. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siguiendo a un hijo.
Gracias. El problema es que si la gente no ve que tu vida entera es una representación de hijo, vamos a ser muy malos discípulos. Y vamos a adoptar a gente malcriada, que cuando algo no le gusta, pues abandona, se va, se raja, no puede con la verdad. Para los hijos, los asuntos del padre son prioritarios, son prioridad. Por eso Jesús, cuando era adolescente, en una ocasión, dice en San Lucas 2:49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Porque sus padres lo habían perdido, se habían ido de Jerusalén, estaban volviendo a Nazaret y habían visto que Jesús desapareció siendo un adolescente. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús les dice cuando lo encuentran, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Para un hijo, los negocios de su padre son prioridad. Para un hijo, el reino es prioridad. El reino no es secundario. Busca primeramente el reino de Dios. Para un hijo, el reino no es opcional. Para un hijo, el reino no es una cosa de segunda o tercera categoría. Es primordial. Para un hijo, la salvación de la gente es primordial, es prioridad, no es secundario. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son los asuntos importantes para ti? Yo entiendo que aquí hay mucha gente que está diciendo, uy, yo con todo eso que está diciendo, yo no me considero, creo que ni nieto de Dios. No hay problema. Si la cosa no es que seas hijo, ya. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer ya. El asunto es de que si comenzaste, no te rindas, que sigas avanzando. Escúchame, de los que aquí se pueden considerar hijos, te aseguro yo que el primer día no fueron así hijos como que, oh, sí, no. Fue un camino, fue una constancia, fue un acercamiento, hasta que Dios haga la obra en ti. Pero el proceso de adopción, de el que estábamos hablando, adoptamos, es un proceso que no es tan fácil, yo lo reconozco. Porque mira, en Gálatas 4, del 3 al 5, yo te voy a parafrasear, cuando el apóstol Pablo está enseñando esto, dice, éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Principios básicos. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Está hablando de Jesús. Dios lo envió, escucha bien cuál era la misión, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Bien, quiero separarte este versículo, sobre todo en la última parte. Cuando Dios envía a su Hijo, tenía una misión, y es comprar la libertad. ¿Y qué libertad tenía que comprar? Porque éramos esclavos de la ley, estábamos sujetos a la ley. Porque no podemos adoptar cuando tenemos a una persona sujeta a ley. Esto es como cuando, no sé si alguna vez vieron alguna película de adopción, yo vi una muy bonita, pero no me acuerdo el nombre, que unos padres iban a adoptar a unos niños pequeños, estaban súper contentos con esos dos niños pequeños, creo que eran dos, y cuando estaban a punto de firmar todo, le dijeron, espera, falta una. ¿Cómo que falta una? Sí, son 3 hermanos. ¿Cómo que 3 hermanos? Sí, hay una adolescente. ¿Una qué? Parece que le dijeron que era Satanás. Una adolescente. Cuando llegó la adolescente, imagínense, la adolescente llena de trauma, de ver cuántas veces intentaron adoptarlos y los rechazaron. Entonces, claro, ella venía con unos patrones aprendidos de hacerte la contra a propósito porque tenía que comprobar si tú la amabas o no la amabas. O sea, tenía tantos rechazos en su espalda que ella tenía que cerciorarse que si tú le ibas a adoptar, le ibas a amar con todo lo que traía encima. ¿Se entiende esta idea? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios hace lo mismo. Dios lo que envía a Jesús es, primero hay que comprar, porque ellos son esclavos de la ley. Hay que comprarlos de esa esclavitud para traerlos a libertad y de ahí los adoptamos. ¿Qué quiero decirte con eso? Que tenemos que sacar y liberar a la gente de la esclavitud de la ley. Hay gente que no se acerca a la iglesia porque dice, no, porque es que la iglesia te dice que tienes que hacer esto. La relación con Dios es mucho más que ley. Y hay mucha gente que no quiere ser adoptado, que tú les hablas de Dios y de la iglesia y lo que piensan es, me van a hacer la cruz ahí. Tú no ves mi estilo de vida, no ves como lo que yo hago, lo que yo me dedico, cómo yo soy, mis tendencias, mis inclinaciones, mis gustos. Tú no ves que yo no encajo con la iglesia. Entonces, Dios tuvo que hacer lo mismo, envió a Jesús para sacar a la gente de la ley y cuando estuvieran en libertad, ahora te adopto. Hay que hacer lo mismo con la gente que está allá afuera. Hasta que tú no rompas ese patrón de legalismo, de ley, rompe ese patrón para después adoptarlo, porque si no, no entienden. Se piensan que todo se trata de esto, porque la ley fue para un tiempo antes de que llegara Cristo. Y la ley no es mala en sí, ojo, no estoy diciendo que la ley es mala, es buena solamente porque además la ley Dios nos la entregó, se la entregó a Moisés.
Ahora, ¿qué pasa? Que el pecado realzó obviamente la ley y parece que es malvada la ley. Pero no, simplemente que nos muestra todo lo imperfecto que somos. El asunto es que ahora, muchas veces, nos damos cuenta, leyendo esto, que no podemos ser hijos de Dios. Escucha bien esto, no podemos ser hijos de Dios mediante la ley. No se puede. Por eso necesitamos entender las promesas. Miren lo que dice en Gálatas 3:18. Si fuese posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar las promesas de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Escucha esto, Dios le concedió a Abraham estas promesas, esta herencia, por una promesa, no por la ley, no porque Abraham fuese perfecto. Es más, Abraham metió la pata por medio. ¿Se entiende? Entonces, no podemos recibir la herencia, no podemos recibir la paternidad de Dios por la ley. Se recibe por gracia, por creer la promesa, porque esas promesas están por encima de la ley. Por eso en el 19, versículo siguiente dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Aquí el planteamiento de esto es: ¿para qué sirve la ley? Si me está diciendo que, entre comillas, no sirve, sí sirve. Entonces, ¿para qué sirve? Y dice: fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Lo que hizo la única función de la ley es: ya estaba la promesa, la herencia vino primero. Cuando vino la ley, simplemente es para mostrarle a la gente: hey, Dios te ama. Sí, es verdad. Dios quiere restaurarte. Amén. Dios quiere sanarte. Amén. Dios quiere restaurar tu familia. Amén. Ojo, pero ¿por qué la ley se le juntó a la promesa? Porque sí, Dios quiere ser tu padre, Dios quiere adoptarte, pero la ley se puso junto a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Por eso a la mujer que la sorprendieron en el mismísimo acto del adulterio. Imagínate una mujer siendo sorprendida, avergonzada, tirada ahí en el medio de la tierra, todos los fariseos con piedra en mano para apedrearla. Imagínate esa escena y llega Jesús y lo que le dice a esa mujer: hey mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como ninguno está libre de pecado, ninguno pudo tirar piedra. Pero miren lo que la enseñanza que le deja a Jesús: vete y no peques. Bien, ¿Jesús aplicó misericordia? Sí. ¿Jesús aplicó perdón? Sí. ¿Jesús ocultó su pecado? No. Y eso es lo que quiero enseñarte. Jesús nos rescata de la ley. Hay que rescatar a la gente y liberarla de la ley. Sí, pero no podemos ocultar a la gente sus pecados. Si tú estás en pecado, estás en pecado. Si la Biblia dice que lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, lo que tú estás haciendo es pecado, es pecado. No lo maquilles, es pecado y punto. Nos guste más o nos guste menos, es pecado. Que Dios te aplique aún en tu pecado, aplique misericordia, aplique gracia, también. Pero una cosa no quita la otra. Por eso dice: esa ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Vieron cuál es la función de la ley? Hasta que llegara Jesús, para eso era. Ahora dice: por medio de ángeles Dios entregó la ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora, es importante entender que no hay promesa sin ley. No hay promesa de Dios, no hay palabra de Dios sin ley, porque la ley te muestra que no es por tus méritos, no es porque tú eres perfecto, no, somos pecadores. Dios está interesado en darte una promesa, en ser tu padre, pero Dios no va a ocultar tus pecados. ¿Se entiende por dónde voy? Ok, la promesa de libertad se recibe por creer, no por hacer. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, sobre todo cuando vayan a adoptar gente, invitar gente a la iglesia que los tenga que seguir. ¿Por qué? Dice aquí en Gálatas 3, 21 y 22. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera, no hay conflicto. Lo que sí dice es: si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que aquí viene el secreto, el kick de la cuestión. Recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Por qué es que yo recibo? Recibimos la promesa de libertad por creer. El primer paso es creer. Di conmigo: primero creo. Segundo recibo. Bien, esto es como la salvación. Te lo planteo así. La salvación, dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, ¿sí o no? Pero ahora, si seguimos la cadencia, la fe sin obra es muerta, no sirve para nada.
Entonces, no es que yo tengo que hacer para recibir las promesas de Dios, la paternidad de Dios. No, no, no. Yo creo en Dios, lo confieso como mi Señor y Salvador. Por creer, recibo la promesa, recibo la herencia. Ahora, cuando la recibo, se tiene que manifestar las obras de esa fe, las obras de esa promesa. Entonces, no es que estoy haciendo cosas para que Dios me dé. No, mal enfoque. Hago cosas porque ya Dios me amó, ya Dios me salvó, porque soy nuevo, porque soy hijo. Y el hijo representa el reino. Y el hijo escucha la voz de su padre. El hijo sigue los pasos de su padre. Ahora, los dejo con esto y cierro con esta idea. Por favor, cuando vayas a adoptar, consejo número 1, que la condición no sea el problema. No, pero mira, es que mira lo que se dedica. Es que es ladrón, es que fuma, es que se droga. Yo no puedo adoptar a esa persona. No, pero es que mira su estilo de vida. No puedes mirar condición si vas a adoptar. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas a adoptar a un niño de verdad, la mayoría viene con traumas. ¿Sé qué quieres? ¿Que te den un niño perfecto? Hoja en blanco. Entonces no adoptes. ¿O qué te piensas? Que Dios nos adoptó a nosotros sin traumas. Santito nos pilló Dios, ¿no? Limpitos, impolutos. Dios nos pilló y dijo, ay, mira, si tengo más ángeles aquí en la tierra que en el cielo. Ay, qué lindos son. No pecan, no se enfadan, no mienten, no roban, no odian. ¿Ven? Angelito. No. Dios nos amó aún nosotros siendo pecadores. Se entregó aún nosotros siendo pecadores. Ahora, ¿tú por qué pretendes adoptar a gente y decir, no, pero es que todavía se emborracha? No, pero si mira, como yo siempre digo, y esto obviamente lo defiendo porque tengo causa. Es como decir, no, pero mira, vota a Pedro Sánchez, ¿cómo lo voy a adoptar? No, votando a Pedro Sánchez. Yo, por ejemplo, o sea, yo respeto a cada uno lo que quiera votar. Les tengo mi razón y mi background. O sea, nací en Cuba. Como me presentéis a un cubano que vota al socialismo, tendré que pedirle a Dios que me dé mucha misericordia. Lo tendré que adoptar. A ese lo tendré que adoptar, aunque me cueste. O sea, no lo voy a entender nunca, pero bueno, eso es otro tema. Pero a lo que iba, para adoptar no puedes poner condición porque en Gálatas 4, del 13 al 14, en un momento dice que Pablo estaba hablando de su condición, de que cuando Pablo llegó a predicarles, dice, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, porque Pablo estaba enfermo, porque tenía dificultades y todo lo demás, Pablo reconoce que cuando él llegó, la gente que estaba ahí dijo, uy, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Y al final lo aceptaron, con la condición que traía. Y esto me dejó la enseñanza de que tú y yo, para adoptar a gente, no podemos estar mirando la condición. Es como, bueno, cuando te arregles tu vida, el desastre ese que tienes de vida, cuando dejes a todas las mujeres con las que estás, ya me hablas. Cuando dejes esa vida que no sabes ni qué te gusta, ni quién eres, que no tienes ni identidad, un día te sientes perro, otro día te sientes gato, otro día te sientes hombre, mujer, te sientes lo que sea. Ya cuando te dejes todo eso, me habla. ¿Cómo? Ah, eso fue lo que te dijo Dios a ti. ¿A qué no? A que Dios te agarró de la manito, sucio, cochino y con toda la tontería que llevamos encima. ¿A que sí? Entonces, ¿por qué tú quieres decir a los demás que se limpien? ¿Por qué tienes que exigir a los demás que cambien su vida antes de recibirlos, amarlos, abrazarlos, escucharlos, acompañarlos y sentarte a la mesa con ellos? ¿Saben por qué en ese fotocall de allí atrás hay una mesa? Porque para tú adoptar, lo primero que tienes que hacer es sentarte a la mesa con los que nadie se quiere sentar. Amar a los que nadie quiere amar. Escuchar a los que poco quieren escuchar. Si primero no te sientas a la mesa con ellos, no les das la mano, no les das un abrazo. Porque escúchame bien, a Jesús no le asustó tu pecado. A ti no te puede asustar el pecado de los demás, porque todos somos pecadores. ¿Te puede parecer más alarmante? Sí, yo puedo reconocer que cada uno le parece más alarmante uno que otro. Está bien, eso yo lo puedo entender. Pero tú no puedes rechazar por eso. Porque a ti y a mí no nos rechazó Dios. No tenemos jurisdicción para rechazar a nadie. No la tenemos. Aunque esto nos confronte así, que nos sacuda la cabeza, sí. Porque engendrar hijos duele. Y mira que lo dice Pablo en Gálatas 4:19 cuando dice, oh hijos míos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Sí, engendrar hijos duele. Porque hay veces que tú estás enseñándole algo a alguien y le dices, mira, haz esto. Y es bastarle decir, ve por la derecha, ¿por dónde van? Tú les dices, salta que hay un obstáculo. ¿Qué hacen? ¡Bum! Ahí se dan contra el suelo. Como las madres, te lo dije, te voy a dar encima del golpe, te voy a dar. Hacemos más o menos lo mismo, porque adoptar duele. Y tener hijos en la fe duele. Pero escuchen,
¿Acaso no fue eso lo que hizo Dios con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Dios que cuando te ve en el suelo y te ve tirado, te dice, hijo, vamos? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tu pie no dará el resbaladero. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantaré. ¡Vamos! ¿Acaso no es eso lo que hace Dios? El nacimiento de los hijos puede ser de dos maneras. O en tu esfuerzo humano, o por la fe, por la promesa. Y esto lo cuenta igual Gálatas 4 del 22 al 23. Dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. El padre de Abraham, ¿se suena? Padre Abraham tenía, bien, tuvo 2 hijos. Pero escuchen, aunque tuvo 2 hijos, ¿cuál era el de la promesa? Uno, que era Isaac. Pero el problema es que su esposa tuvo una maravillosa idea de decirle, Dios nos prometió un hijo, pero es que yo estoy vieja, tú también, la cosa, tú sabes, en la cama no funciona bien, o sea que la criada está más jovencita, tengo un hijo con ella. Y ahí es donde viene Ismael. ¿Sabes qué representa ese hijo? Según Gálatas 4, del 22 al 23. Ese es el hijo del esfuerzo humano, ese es el hijo de la carne, ese es el hijo de lo que hablaba mi esposa, de que Dios nos promete algo, pero nosotros intentamos ayudar a Dios. No, porque es que mi esposa está vieja, entonces me voy a acostar con otra para poder tener un hijo que tú me prometiste. No, no fue ese que te prometí. ¿Qué pasa? Que tiene a Ismael y después tiene el hijo de la promesa. ¿Sabes cómo viene el hijo de la promesa? El hijo de la promesa viene sin tu esfuerzo, viene con tu obediencia. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de confiar en lo que Dios te dijo que Él iba a hacer. De hecho, de estos 2 hijos es donde nace todo el conflicto que estamos viendo ahora, los árabes contra los judíos. Es de aquí, de ese linaje viene el conflicto. Porque un hombre intentó hacer en su fuerza lo que solamente Dios le dijo, cree en la promesa y obedece, ten paz, ten paciencia, espera el cumplimiento. Y por no esperar, por hacerlo en su fuerza, estamos viendo todo lo que estamos viendo hoy, tristemente. Pero el punto al que voy es el siguiente: lo que Dios desea cuando vayas a adoptar, cuando vayas a decir a alguien, vamos a seguir a Jesús, no los hagas nacer de la carne. ¿Sabes qué es nacer de la carne? Hacerlo en tu esfuerzo. Es decirle a alguien, ven pastor Henry, es decirle a alguien, ok, sígueme, ven a la iglesia, pero tienes que cambiar eso porque mira cómo estás, mira esa cabeza, mira ese peinado, mira esas cosas, mira cómo te viste, mira esa apariencia, pero cambia porque yo no puedo pasar vergüenza en la iglesia. Mira, yo te voy a llevar a la iglesia, no me hagas pasar vergüenza porque la gente viene chismosa y me va a criticar por tu culpa. Eso es hacer un hijo en la carne. Yo estoy queriendo que él se comporte como un hijo de Dios. Yo quiero forzar su comportamiento. Eso no es un hijo de la promesa. El hijo de la promesa es el que llega al arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Es el hijo que permanece en la presencia del Padre y en la presencia de Dios comienza a ser renovado, transformado por estar en contacto con el poder de Dios. Porque el reino de Dios, cuando se establece, hay un poder que transforma, hay un amor que salva, que restaura, que sana. Pero no lo puedo hacer en mi fuerza, porque si no ocurre lo que ocurrió con Abraham. Lo hizo en su fuerza, intentó forzar, salió mal. Sale mal hasta el día de hoy, que andan matándose. ¿Se entiende? Gracias. Lo que Dios desea es que adoptemos a hijos de la promesa, de la herencia, de la fe. ¿Tú crees que Dios tiene poder para salvar? Úsalo. ¿Crees que Dios tiene poder para sanar? Úsalo. No uses tu fuerza. No lo intentes hacer en tu manera y a tu tiempo. Amén. Así que yo te voy a hacer un desafío. Ponte de pie. Quiero que tomes la mano del que está al lado tuyo, con mucho respeto si lo conoce. Si no lo conoce, le dice, no toques, no, mentira. Pero quiero que hagamos una oración. Si tú quieres hacerla conmigo, una oración de compromiso para, si vamos a seguir a Jesús, lo vamos a seguir no como simpatizantes, sino con el compromiso de seguirlos como hijos. Para que cuando veamos adoptar, los que tengan que seguirnos sigan a hijos. Así que ahí donde tú estás, toma la mano del que está al lado tuyo y repite esta oración conmigo. Padre, te damos gracias porque por tu sangre y tu sacrificio en la cruz, tú cargaste mis pecados, mis maldiciones, mi rebeldía y me hiciste hijo, hijo de Dios, coheredero con Cristo Jesús. Quiero caminar como hijo, seguirte como hijo, y todos los que han de ser salvos
los que necesitan de tu amor, de tu salvación. Quiero que me sigan como hijo. Quiero que te vean a ti. Dame la gracia, la compasión y el amor para sentarme, abrazar, escuchar, amar y orar con aquellos que nadie se quiere sentar, con los que son rechazados, ignorados, con ellos, porque creemos tu palabra, que toda lengua y que toda rodilla reconocerá y se doblará, porque tú eres el Señor, tú eres Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a entender que tú nos has dado poder y autoridad para establecer tu reino de amor, de justicia, de santidad aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo. No va a ser con mi fuerza, va a ser con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.